Buenos días, jóvenes. Vamos a tener nuestra primera clase virtual de respecto a matemática. Trabajaremos bajo el mismo formato correspondiente a la línea del colegio, que corresponde a los colores, formato de cuaderno. Todo esto se trabajará en hojas para evitar que algún estudiante que haya dejado su cuaderno en casa y no le ha podido ir a traer no se le afecte, sino que todo se trabajará directamente en hojas. El fin en mente de esta clase, de esta primera semana, corresponde a que vamos a identificar una cónica, usar una rotación de ejes para transformar ecuaciones y analizar una ecuación usando su rotación de eje. En la primera parte tenemos identificación de una cónica. Cabe resaltar de que este video ustedes lo pueden repetir todas las veces que ustedes lo deseen para que la información quede lo suficientemente clara. De la misma manera se estarán resolviendo dudas en los comentarios de Google Class. Tenemos la identificación de una cónica. Las características para identificar una cónica sin completar los cuadrados se basa directamente en una fórmula. La fórmula la vamos a colocar dentro de nuestro formulario. Recuérdense que tenemos ya un formulario al cual estamos agregándole y añadiéndole consecutivamente diferentes fórmulas. Yo les pido y les recuerdo de que cada fórmula que usted agregue debe de ir identificada con el título para el cual usted la va a utilizar, para evitar confusiones más adelante o en evaluaciones cortas. Después tenemos lo que es la ecuación que vamos a utilizar, que corresponde a ax cuadrado más cx más y cuadrado más dx más y más f igual a 0. La característica principal para esta fórmula corresponde a que la letra A y la letra C no pueden ser 0 al mismo tiempo. Puede ser que la A sea 0 y la C no, o viceversa, que la A no sea 0 y que la C sí sea 0. Repito, la regla es de que tanto la letra A como la letra C no pueden ser 0 al mismo tiempo. A partir de ahí entonces tenemos tres opciones. La primera opción corresponde a que vamos a definir una parábola, la segunda vamos a definir una elipse y la tercera vamos a definir una hipérbola. Recuerde, cada una de ellas corresponde a una condición. En el caso de la primera condición, dice que para saber qué es una parábola, la fórmula general que está en la parte superior, al momento de que yo multiplique los valores de A y los valores de C, que corresponden a los números reales de la ecuación, dan como resultado 0. Si la multiplicación de esos dos números, tanto de la A como de la letra C, al momento de multiplicar, daría 0. La segunda corresponde a una elipse y menciona que cuando yo multiplico la letra A con la letra C, automáticamente y es mayor a 0, esta es una elipse o un círculo. Recuerde que la elipse y el círculo son muy parecidos en sus ecuaciones, solamente cambia si es completamente un círculo y al momento de apachar alguno de los polos se convierte en una elipse. Luego tenemos en una hipérbola y dice que cuando yo multiplico la letra A con la letra C y este resultado me da menor que 0, o sea, un número negativo, por lo tanto se considera que es una hipérbola. Vamos a tener nuestro primer ejercicio y tenemos identificar la gráfica de una ecuación sin completar los cuadrados. La ecuación es 3x al cuadrado más 6y al cuadrado más 6x más 12 y menos 12y igual a 0. Los valores que vamos a colocar van a corresponder a la fórmula general ax al cuadrado más cy al cuadrado más dx más ey al cuadrado más ey más f igual a 0. Correspondiendo a esas letras que tienen su formulario, nosotros colocamos la letra A, que corresponde al valor de x al cuadrado, la letra C, que es el número que acompaña a la y al cuadrado, la letra D, que corresponde a la x, y la letra E, que corresponde al valor que acompaña a la letra AY. Todo esto es igualado a 0,
colocamos las letras y solamente realizamos la operación anterior que correspondía, que era la multiplicación de la A y la C, y dependiendo su resultado podía ser una parábola, una elipse o una hipérbola. Al momento de tener en nuestro ejercicio podemos saber que la A es 3 positivo y la C es 6 positivo. Eso me da un total de 18. Al ser un valor mayor a 0, esta se considera que es una elipse o un círculo. Entonces lo colocamos. Como AC es igual a 18 y ese valor es mayor a 0, es una elipse. De esa manera es como debe de usted de marcar lo que es la respuesta. Ejemplo 2. Tenemos 2x al cuadrado menos 3y al cuadrado más 6x más 4 igual a 0. Se colocan las letras que corresponden a la fórmula general que anteriormente hemos visto y ya tienen ustedes en un formulario. Colocamos las letras quedando de la siguiente manera. Hacemos la misma operación que en la parte superior. Multiplicamos A por C y tenemos que A es 2 positivo, la letra C es 3 negativo. Al momento de hacer la multiplicación 2 por 3 me da 6, perdón. 2 por 3 me da 6 y más por menos me da menos, queda un número negativo, y según los datos de las características tenemos que cuando es un número menor a 0 es una hipérbola. Entonces colocamos que A por C, que me da menos 6, es menor a 0, por lo tanto es una hipérbola. En el siguiente tenemos y al cuadrado menos 2x más 4 igual a 0, colocando los valores. Dese cuenta que como aquí no hay x al cuadrado como menciona en la fórmula, que es la letra A, por lo tanto se considera que es 0. Entonces sabemos que cuando yo multiplique A por C, A va a ser 0, y es 1 positivo, y 0 por 1 me da 0. Eso da que corresponde a una parábola. Y esa es la manera de identificar una cónica. Ahora, para usar la rotación de ejes para transformar una ecuación, sería lo siguiente. Primero, la fórmula de rotación. La fórmula de rotación es bastante sencilla. Como todas las que hemos visto, corresponde a que la fórmula de rotación es x va a ser igual a x' coseno del ángulo menos y' seno del ángulo. Y la letra y es x' seno del ángulo más y' coseno del ángulo. Estas dos fórmulas, por favor colocarlas, agregarlas a su formulario y a sus hojas que van a estar utilizando en esta semana, y para poder realizar sus ejercicios. Luego tenemos un pequeño ejemplo. Expresamos la ecuación x por y igual a 1. En términos de nuevas coordenadas x', y', girando los ejes en un ángulo de 45 grados. Dese cuenta que aquí me están dando a mí el ángulo y me están dando la ecuación. La ecuación es x, y igual a 1, que es la que tenemos acá en el círculo. A partir de ahí, entonces nosotros empezamos a trabajar. La primera parte corresponde a que he identificado lo que es el ángulo. El ángulo son 45 grados. Luego dice que voy a utilizar seno del ángulo y coseno del ángulo. Yo sé que el ángulo es 45 porque me lo da el problema. Entonces, coseno de 45 en la calculadora automáticamente nos sale raíz de 2 dividido 2, o nos sale 0.7071, que es lo mismo. Seno de 45 grados nos vuelve a salir en raíz de 2 dividido 2. Recuerde que para esto su calculadora tiene que estar en degrees para evitar confusiones. Luego pasamos a la segunda parte. Vamos a utilizar la primera fórmula, x va a ser igual a x coseno del ángulo,
más y seno del ángulo, y vamos a ir sustituyendo estos valores con los que acabamos de encontrar. Entonces, la fórmula original es x va a ser igual a x' coseno del ángulo menos y' seno del ángulo. Eso quiere decir que ahora en lugar de ángulo vamos a colocar el 45 grados, porque es el que nosotros conocemos. Y corresponde a esto. X coseno de 45 grados menos y seno de 45 grados. Dese cuenta que ahora aquí ya no aparece el símbolo de grados, sino aparecen los grados que me indica el problema. Ahora, coseno de 45 grados dice que es exactamente lo mismo que decir y raíz cuadrada de 2 dividido 2. Y que seno 45 de grados, o sea, todo esto que está acá, es lo mismo que decir raíz de 2 dividido 2. Entonces ahora, en lugar de escribir otra vez coseno de 45, mejor vamos a escribir raíz de 2 dividido 2. Entonces nos quedaría x va a ser igual a x' raíz de 2 dividido 2 menos y' raíz de 2 dividido 2. Repito, estamos sustituyendo en lugar de 45 grados los valores que anteriormente hemos encontrado. Luego nos damos cuenta que esto es un factor común, son términos semejantes. Teniendo estos términos semejantes, entonces hacemos el término semejante que es raíz de 2 partido 2 y me queda x' menos y', y tenemos el valor de x. Eso es en la primera parte. Luego hacemos el mismo procedimiento con y' seno de 45 grados más y coseno de 45 grados. Dese cuenta que el orden cambia para x y para y obviamente el signo cambia. Hay que tener cuidado ahí. Luego tenemos que y va a ser igual a x' por raíz de 2 dividido 2. Esto estamos sustituyendo en lugar de esto. ¿Cómo sabemos que esto es lo mismo? Pues anteriormente, al inicio de este ejercicio, pudimos ver que al momento de colocar seno de 45 grados en nuestras calculadoras, quedó raíz de 2 dividido 2. Luego tenemos y coseno de 45 grados se convierte en y raíz de 2 dividido 2. Volvemos a caer como en el anterior. Esto hay un término semejante, por lo tanto es un factor común. Obtenemos el factor común y tenemos raíz de 2 dividido 2 multiplicado por x' más y'. Y tenemos la primera parte. Luego tenemos que sustituir. ¿Qué vamos a sustituir? Pues vamos a sustituir con respecto a la fórmula original. ¿Cuál es la fórmula original acá? La fórmula original se encuentra acá. XY igual a 1. A partir de ahí, entonces tenemos nosotros XY igual a 1 y vamos a colocar, en lugar de escribir ahora solo X, vamos a escribir el valor que hemos encontrado de las X' y Y'. Y en lugar de Y, vamos a colocar lo que hemos encontrado de X' y Y' con respecto a Y. Entonces, en lugar de X escribimos raíz de 2 dividido 2, X', Y', y es lo que tenemos acá. Y en lugar de Y, la Y, colocamos lo que hemos encontrado. Raíz de 2 por X' más Y' igual a 1. Dese cuenta que uno es menos y el otro es más. Luego hacemos la multiplicación y tenemos raíz de 2 dividido 2 multiplicado por raíz de 2 dividido 2 multiplicado por X' elevado al cuadrado menos Y' elevado al cuadrado. Dese cuenta que su diferencia es X' por X', X' al cuadrado, más, menos por más me da menos, Y' por Y' me da Y' al cuadrado. Y el igual a 1 corresponde al valor que hemos estado copiando de la misma ecuación. Esta parte la vamos a sustituir. Raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2, al ser la operación del teorema de potencias y de raíces, nos da raíz de 4. Eso lo vamos a sustituir. Lo vamos a sacar. ¿Cuánto es raíz de 4? Pues raíz de 4 es 2. Entonces tenemos 2 dividido 4. Y los valores ya fuera del paréntesis. X' elevado al cuadrado, Y' elevado al cuadrado va a ser igual a 1. Luego tenemos
una simplificación de los valores de la fracción. 2 y 4, ambos valores tienen mitad. Tenemos un medio de x' al cuadrado menos y' elevado al cuadrado. Todo esto es igual a 1. Luego de eso, entonces, está la parte de la teoría de las fracciones, la parte distributiva, las propiedades. Corresponde que el denominador va a afectar a cada uno de los valores de la operación dentro de una operación agrupada. Por lo tanto, me queda que x' va a ser dividido dentro de 2 menos y' al cuadrado va a ser dividido dentro de 2, va a ser igual a 1. Y eso sería nuestro resultado.